Bueno, siguiendo con los talleres que habíamos hecho el año pasado, vamos a empezar con el último taller que quedó sin mostrar el año pasado, que es el taller de anticoagulación, para lo cual Gabriel Micali va a hablar de cómo lo hago en diferentes escenarios clínicos, viendo protocolos prácticos, dosificación exacta y manejo basado en la evidencia actual según las últimas guías europeas y americanas. Gaby, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Hola a todos, muchas gracias. Gracias por la puntualidad. Vamos a empezar. Bueno, los objetivos de este taller. Vamos a ver rápidamente los fundamentos farmacológicos, comprender a fondo el mecanismo de acción de los anticoagulantes que están disponibles en el mercado, no solo los nuevos anticoagulantes orales, sino que toda la anticoagulación disponible en el mercado en Argentina puntualmente. Manejo por escenarios, vamos a ver el uso de anticoagulantes en situaciones clínicas críticas, fibrilación auricular no valvular, síndrome coronario agudo, trombosis venosa profunda, con su prevención, TEP, prevención, valvulopatías, la dosificación y seguridad, conocer las dosis exactas, los criterios para reducir las dosis, las contraindicaciones absolutas de algunas drogas, protocolos de monitoreo clínico, cómo lo medimos, cómo lo analizamos. Y después vamos a identificar y manejar situaciones especiales, insuficiencia renal, paciente anciano frágil, embarazo, trombosis asociada al cáncer y la gestión de las complicaciones. Rápidamente, cascada de la coagulación, todos se acuerdan de fisiología, vía extrínseca, vía intrínseca, todas confluyen en una vía común, finalmente la activación del factor 10, el 2A trombina y eso finalmente la fibrina y la agregación plaquetaria. Los distintos anticoagulantes actúan mayormente en distintos puntos de la cascada de coagulación. Las heparinas y el fondoparinux potencian la antitrombina, inhibiendo el factor 10A y 2A, o sea, factor 10 activado y la trombina. El fondaparinux, que después lo vamos a ver en detalle también, inhibidor selectivo del factor 10A. Los antagonistas de vitamina K, warfarina y acenocumarol, que inhiben la síntesis de los factores K dependiente, afectando los factores 2, 7, 9 y 10. Y finalmente los anticoagulantes, los inhibidores directos, que eran lo que llamamos nuevos anticoagulantes orales, que ya de nuevo no tienen mucho, que son el dabigatran, que es un inhibidor directo de la trombina 2A, y todo lo que llevan la letra X, que llevan la letra X porque inhiben el factor 10, que son apixaban, rivaroxaban, edoxaban. Esta es la tabla comparativa, la clasificación de todos los anticoagulantes de los que disponemos en Argentina en este momento. Heparina no fraccionada, que se puede dar en forma intravenosa o subcutánea, potencia la antitrombina, anti-2A y 10A. Lo monitoreamos con el APTT. Podemos hacer medición de factor 10 activado o con el tiempo de coagulación activado, que es lo que se usa en las salas de hemodinamia o de electrofisiología. Y el agente de reversión es la protamina. La enoxaparina, que es una heparina de bajo peso molecular, se puede usar subcutánea, en algunos protocolos se la ha usado intravenoso, no es lo habitual. Es un anti-10A y anti-2A. Se puede monitorear con medición de anti-10A en casos seleccionados y reversión es parcial con la protamina, no del todo. El fondaparinux es un inhibidor selectivo indirecto del factor 10A, se aplica subcutáneo, no se lo monitorea y no tiene un agente de reversión específico. Después tenemos los antivitaminas K, como dije, warfarina y acenocumarol, que la vía de acá en más son todos orales, los anticoagulantes. Inhibe los factores K dependientes, vitamina K dependientes, que son 2, 7, 9 y 10. Se lo mide por el RIN, todos lo conocen. Y reversión se puede aplicar factores de coagulación, plasma fresco o vitamina K. De hecho, la reversión es espontánea cuando uno ingiere alimentos con vitamina K. Y después tenemos los anticoagulantes directos como el dabigatran, inhibidor directo de la trombina 2A, como les dije. Los anticoagulantes directos, ninguno se le hace monitoreo, ¿sí? Apixaban, rivaroxaban, edoxaban. Antes dabigatran decía ser el único en tener antídoto en caso de sangrado, que es el idarucizumab, difícil de pronunciar, pero ya todos los demás también tienen, que es el andexanet alfa, que se lo puede usar para revertir los efectos de los anticoagulantes. Vamos a ver entonces heparina no fraccionada, dosis monitoreo. Las dosis y el monitoreo dependen de la indicación para la cual se la usó a la heparina sódica.
Si es un síndrome coronario agudo sin reperfusión, la dosis de carga es 60 unidades internacionales por kilo intravenoso y la de mantenimiento es 2 unidades kilo hora, pero de todos modos esto se sube y se baja porque los pacientes no responden todos igual. La idea es manejar un KPTT entre 50 y 70 segundos. Si es síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST al cual se le hace una angioplastia, la dosis de carga es más alta, se usa entre 70 y 100 unidades kilo hora, kilo de embolo, y después se ajusta en la sala de hemodinámica porque este paciente está yendo a angioplastia según el tiempo de coagulación activada y lo manejan entre 250 y 300 segundos. Y si estamos tratando un tromboembolismo de pulmón, una trombosis venosa profunda y lo queremos tratar en internación con heparina intravenosa es 80 unidades de kilo de bolo y después 18 unidades kilo hora. Y la idea es más o menos duplicar el KPTT basal. Y también se la puede usar como profilaxis subcutánea de trombosis venosa profunda en los pacientes internados, que en general usamos 5.000 unidades cada 12 horas, a menos que el paciente sea obeso o un paciente difícil y se le puede dar cada 8 horas subcutáneo, lo cual prácticamente muy pocas veces se lo ve. Aparte, hoy en día usamos más que nada o los anticoagulantes orales directos o usamos la enoxaparina, ¿sí? Contraindicaciones críticas para usar la heparina sódica es el síndrome HIT, que es la trombocitopenia inducida por heparina, que el paciente esté con una hemorragia activa clínicamente significativa, que haya tenido una cirugía reciente del sistema nervioso central, entonces uno va a buscar qué es cirugía reciente del sistema nervioso central, eso incluye hasta 2 semanas, pero se puede acortar a 2, 3 días si uno tiene, si uno tiene que poner en la balanza y tiene que anticoagular al paciente por alto riesgo o porque tiene una válvula o lo que sea, que después lo vamos a ver, y que tengan hipersensibilidad conocida a la heparina, no me tocó, pero existe. Después están las heparinas de bajo peso molecular. La enoxaparina es la más conocida, es la que se quedó prácticamente con todo el mercado, pero todavía existe también la dalteparina y la nadroparina. Fui a chequear porque recuerdo que las usaba yo en su momento en terapia intensiva hace como 20 años. La indicación básicamente es profilaxis o tratamiento de la trombosis venosa profunda y la enoxaparina y la nadroparina pueden ser para el tromboembolismo de pulmón, la dalteparina para los cuadros de trombosis asociados con cáncer. En general, enoxaparina, a ver, vamos a ir viendo muchas dosis, no las podemos recordar todas. Estas en general son de internación, donde interviene el hematólogo. Yo voy a hacer un rápido repaso, pero es imposible muchas veces recordar todas. Simplemente saber que uno las tiene que ir ajustando, las tiene que ir buscando y por suerte hoy tenemos el celular en el bolsillo y lo podemos siempre rechequear, ¿sí? Dosis de profilaxis de trombosis venosa profunda, enoxaparina. En general se hace 40 miligramos subcutáneo día, pero si tiene clines de creatinina de menos de 30, es la mitad de la dosis, 20 miligramos. Y la dosis de tratamiento de la trombosis venosa profunda o del TEP es 1 miligramo kilo cada 12 horas o 1,5 cada 24 horas. En general damos 1 miligramo kilo cada 12 horas. Dalteparina y nadroparina no les voy a dar la dosis, la tienen acá en el cuadro y si quieren la buscamos cuando la necesitamos, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas clínicas de las heparinas de bajo peso molecular? Que tienen una farmacocinética, una farmacodinámica altamente predecibles, no requieren monitoreo del APTT, mucho menos riesgo del síndrome HIT comparado con la heparina no fraccionada y la facilidad de administración por vía subcutáneo, ¿sí? El monitoreo anti-10A lo hacemos solo cuando estamos anticoagulando una embarazada en casos muy especiales, como por ejemplo que tenga una válvula protésica, en gente con obesidad mórbida o con insuficiencia renal grave con un clínico de creatinina de menos de 30, ¿sí? Fondaparinux. ¿Cuándo y cómo usarlo? ¿Qué es el Fondaparinux? Es un pentasacárido sintético, parece por el nombre que es como una heparina, pero la realidad es que es un pentasacárido sintético con inhibición selectiva y irreversible del factor 10A mediado por antitrombina. La farmacocinética es lineal, tiene una vida media larga, por eso se lo aplica una vez por día, entre 17 y 21 horas, que permite una sola dosis diaria. No tiene riesgo de HIT, no se une al factor plaquetario 4, que es lo que activa este síndrome con las plaquetas. No tiene un antídoto específico y si hubiese una emergencia mayor habría que aplicar factor 7 activado. Indicaciones del Fondaparinux, síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, 2,5 miligramos subcutáneo, una vez por día.
Esa es una estrategia que se usa solo si el paciente no va a ir o se piensa que no va a ir a una angioplastia inmediata, porque en el caso de angioplastia no ha demostrado gran eficacia. Trombosis venosa profunda, tromboembolismo de pulmón, también es cada 24 horas y se ajusta según peso corporal, contraindicado con clínex de creatinina de menos de 30, como las heparinas de bajo peso. Y se lo puede usar también en profilaxis quirúrgica para profilaxis de trombosis venosa profunda. Antagonistas de la vitamina K, warfarina y acenocumarol, todos los conocemos, todos los hemos dado. Eh, Hoy quedó, en verdad, en la FA no valvular ha sido reemplazado, ha quedado relegado por los anticoagulantes orales directos y ha quedado para el manejo de la fibrilación auricular valvular. La gente dice, ¿qué es valvular, qué no es valvular? Básicamente, estenosis mitral moderada severa, cuando se piensa que la fibrilación auricular es debida a una patología valvular de la válvula mitral o cuando hay una prótesis mecánica. Siempre el RIN se lo maneja entre 2 y 3 habitualmente. Algunas prótesis, puntualmente las mitrales, que son más trombogénicas, pueden ser entre 2,5 y 3,5. Y hace años, y todavía hay pacientes dando vuelta, había algunos RIN que se los tenía que llevar a algunas válvulas tipo jaula mecánicas, que había que llevar el RIN hasta 5 a veces, ¿sí? Entonces, como les decía, en FA valvular ha sido reemplazado por los anticoagulantes orales directos en la mayoría de las guías y en la última europea está así, después los vamos a ver. En trombosis venosa profunda TEP, la idea es subirlo a entre 2 y 3 el RIN. Prótesis mecánica aórtica, mitral o síndrome antifosfolipídico en general entre 2 y 3. Ahora, cuando nosotros damos un anticoagulante oral, al principio existe la posibilidad de que el paciente tenga un fenómeno trombogénico. ¿Qué quiere decir? Que empezar a dar un anticoagulante antivitamina K sin cruzarlo con heparina de bajo peso o heparina intravenosa, dependiendo del contexto clínico del paciente, uno está exponiendo al paciente los primeros días a tener un cuadro trombótico peor. Por eso siempre hay que cruzar heparina, se empieza con el anticoagulante antivitamina K y una vez que se ha logrado el ring que se quiere, se puede retirar la heparina, ¿sí? En general, el control es cada 4 semanas cuando el paciente está estable. Esto es molesto para los pacientes. Por eso los nuevos anticoagulantes orales los han ido desplazando y en verdad esto le ha sacado al hematólogo mucho a los pacientes de la sala de espera. Por eso hay algunos que todavía se resisten y dicen quiero manejar al paciente, ¿sí? Interacciones críticas, los alimentos ricos en vitamina K, prácticamente casi toda la verdulería, el alcohol, antiinflamatorios no esteroide, algunos antibióticos, amiodarona. La realidad es que cuando un paciente está con un warfarino o con acenocumarol, uno tiene que tener mucho cuidado con lo que sea que le va a dar y chequearlo 2 veces antes de dar cualquier medicación. Anticoagulantes orales directos, mecanismos, ventajas y limitaciones. Acá hay un cuadro comparativo contra los antivitamina K. Inicio de acción es muy rápido, 2-4 horas. Nosotros vemos un paciente fibrilado que no sabemos de cuándo comenzó en el consultorio, lo queremos anticoagular, le damos el anticoagulante directo y sabemos que en 2 a 4 horas el paciente va a estar anticoagulado y nos quedamos tranquilos. En cambio, si le vamos a dar una antivitamina K, le tenemos que dar una enoxaparina y empezar con la antivitamina K, fijarse que reciba la enoxaparina antes de tomar el antivitamina K y esperar 3 a 5 días hasta tenerlo con el RIN ajustado. En el mejor de los casos son 3 días. Monitoreo rutinario no necesitan estos anticoagulantes. Los otros, como dijimos, una vez que están estables, cada 4 semanas, pero al principio cada 2, 3 días hasta que logran estar en RIN adecuado. Interacciones pocas, sobre todo los que actúan sobre todo los antimicóticos. Hay otras drogas que tienen ese metabolismo, pero no nos preocupa particularmente la interacción en los anticoagulantes directos y múltiples interacciones tienen los antivitamina K. Antídoto no había antes, ya les mencioné que sí, que ahora tenemos el idarucizumab para el dabigatran y el andexanet para todos los demás. Y en cambio, plasma fresco, factor de coagulación, vitamina K para la acenocumarol y la warfarina. Eficacia en accidente cerebrovascular, en prevención del accidente cerebrovascular. Los nuevos anticoagulantes orales han demostrado, después voy a hacer un repaso por los estudios más importantes al final, ser superiores o por lo menos no inferiores que los antivitamina K, que son el comparador estándar contra el cual se midieron todos para salir al mercado.
Riesgo de sangrado significativamente menor con los nuevos anticoagulantes orales que con warfarina, azenocumarol. El costo sí es mayor, pero en la medida en que fueron cayendo las patentes y ya terminaron de caer las patentes de todos, no sé si cayó de Doxaban o no, pero de todo el resto ya cayeron, ya hay muchas copias con los cuales se han hecho mucho más accesibles estos fármacos, ¿sí? Y lo que le dan es la tranquilidad al paciente, primero, que tienen una anticoagulación más estable, que tienen menos riesgo y que no tienen que ir a hacerse los controles. Ahora, en prótesis mecánica están contraindicados. En cambio, los antivitamina K son de elección. Se ha publicado recientemente un artículo en New England, que no lo voy a poner acá porque es único por ahora, donde se ha visto pacientes con Rivaroxaban, pero para prótesis aórtica, mecánica, pero todavía no está en el prospecto, se está discutiendo el tema, está contraindicado, ¿sí? El perfil farmacodinámico de estos anticoagulantes directos, inhibición directa de un único factor de la cascada, la trombina en el caso del dabigatran, el factor 10A en todos los que tienen la letra X, con una farmacocinética predecible, con semividas cortas, 7 a 15 horas, permitiendo una suspensión rápida perioperatoria. Contraindicaciones absolutas cuando hay prótesis valvular mecánica, estenosis mitral reumática moderada severa, embarazo y lactancia ya que cruzan placenta y disfunción renal con un clínex de creatinina de menos de 15. Después vamos a ver el ajuste de dosis según el clínex de creatinina, según el tipo de droga que acá viene, que tiene que ver, se ajustan las dosis según el clínex de creatinina, según las indicaciones y otros factores que ahora vamos a ver. Apixaban, si es para fibrilación auricular, en general les damos 5 miligramos cada 12 horas. Ahora, si es fibrilación auricular con criterios de reducción de dosis que son, fíjense, asterisco abajo, Apixaban, más dos o más de los siguientes, edad más de 80, peso menos de 60 o creatinina más de 1,5. En ese caso bajamos la dosis a 2,5 cada 12 horas. En prevención, que es la columna de la derecha, de trombosis venosa profunda, TEP es 2,5 cada 12 horas, pero si estamos tratando trombosis venosa TEP, la primera semana son 10 miligramos cada 12 horas y después del día 8 en adelante son 5 miligramos cada 12 horas, ¿sí? O sea, son 20 miligramos por día en la primera semana, 10 miligramos por día del día 8 en adelante. Después veremos más adelante cuánto tiempo anticoagulamos, trombosis venosa profunda, TEP, ¿sí? Rivaroxaban tiene una dinámica parecida con algunas diferencias. En fibrilación auricular no valvular es una dosis por día y eso es lo más práctico, que son 20 miligramos día. Tiene criterios de reducción a 15 miligramos por día. Si el clínex de creatinina se encuentra entre 15 y 49, o sea, por debajo de 50, pero siempre más de 15, porque menos de 15 no lo podemos usar. En prevención de trombosis venosa profunda son 10 miligramos por día y en el tratamiento de la trombosis venosa profunda o del TEP, ahí tenemos un periodo en vez de una semana como el apixaban, un periodo de 3 semanas donde damos 15 miligramos cada 12 horas, o sea, 30 miligramos por día y después del día 22 en adelante le damos 20 miligramos día, al igual que la dosis para fibrilación auricular. Dabigatran, fibrilación auricular no valvular, 150 miligramos cada 12 horas, pero también tiene una dosis disminuida en el caso de los pacientes que usen verapamilo por su interacción o edad mayor de 80 años, que se hace 110 miligramos cada 12 horas. Eh, si hacemos prevención de TEP, TBP, 150 cada 12, igual que con FA, pero en el caso de tratamiento de TEP, TBP, hay que empezar con heparina y después hay que hacerlo un cruce a 150 miligramos cada 12 horas, después vamos a ver los tiempos. Edoxaban es parecido a Rivaroxaban, es 60 miligramos día y 30 miligramos día en la dosis reducida. Y también necesita empezarse con heparina en el caso de tratamiento de TEP o TBP. Vamos a ver distintos escenarios clínicos, que son los escenarios que nos podemos encontrar, tanto en el consultorio como en internación, dependiendo del caso, ¿sí? Las guías europeas de hace 2 años, lo que decían el marco AF-CARE, que es evitar el stroke, detección y monitoreo frecuente del ritmo cardíaco, evaluar las comorbilidades, una gestión integral de factores de riesgo cardiovascular, manejo de síntomas relacionados con la arritmia,
control de frecuencia y si se puede control de ritmo y una evaluación dinámica y continua del paciente. El score de CHA2DS2, todos ustedes lo conocen, nos indica, ya cuando los pacientes se quitó antes sexo femenino, sumaba un punto, ahora eso se lo sacó en la última guía. Si el paciente tiene disfunción ventricular o insuficiencia cardíaca congestiva, suma un punto, hipertensión arterial, otro punto, edad más de 75, 2 puntos, diabetes 1, ACV TIA, tromboembolismo previo, 2 puntos, enfermedad vascular en cualquiera sea su expresión, infarto de miocardio, vasculopatía periférica, placas en la aorta, 1 punto, y edad entre 65 y 74, 1 punto, ¿sí? Si el paciente tiene un score de 2 o más, es un paciente de alto riesgo de evento tromboembólico cerebral y debe quedar anticoagulado. Y si el paciente tiene un score de 1, ahí lo vamos viendo, pero sabemos que en la FA no valvular se prefiere usar los anticoagulantes directos antes que los antivitamina K. Miramos el riesgo trombótico, miramos el riesgo hemorrágico. El Hasbled también lo conocen, hipertensión no controlada con una sistólica mayor a 160 suma 1 punto, disfunción renal y hepática 1 punto cada uno, o sea, si uno tiene disfunción hepática y renal son 2 puntos, ACV previo 1 punto, sangrado previo o predisposición sangrado mayor 1 punto, que tenga un RIN lábil solo en los que están usando antivitamina K suma 1 punto, en los mayores de 65 años otro. Y si el paciente consume alcohol o drogas antiinflamatorias en forma crónica u otros antiagregantes, suma 1 o 2 puntos si tiene los dos. Ahora, un Hasbled mayor o igual a 3 indica alto riesgo hemorrágico, pero de ninguna manera es una contraindicación para anticoagular. Uno lamentablemente ve estas cosas de que hay gente que dice, no, el Hasbled le da alto, este paciente no se puede anticoagular. No, es una señal para vigilancia estrecha, pero de ninguna manera es una contraindicación para anticoagulación. Y lo vamos a ir viendo después en los demás casos clínicos. Nos habla de que tenemos que controlar en forma estricta la presión arterial, tratar de tenerlo con una presión arterial sistólica de menos de 130, optimizar el tiempo de rango terapéutico. Sobre todo el paciente, si tiene un RIN lábil, tratar de estabilizarlo, evitar el uso concomitante de otros AINES o antiagregantes que sean innecesarios y abordaje del consumo de alcohol y anemia corregible. La regla fundamental acá es el beneficio de prevenir un ACV isquémico prácticamente siempre supera el riesgo de un sangrado mayor en un paciente con FA. O sea, son muy pocos los casos de los pacientes que no podemos anticoagular y en ese caso no hace parte de esta charla, pero en ese caso evaluamos lo que es la oclusión de la orejuela. Un algoritmo práctico de decisión terapéutica puede ser, uno se hace la pregunta, ¿la FA es valvular, o sea, tiene una prótesis mecánica o tiene una estenosis mitral moderada severa? Si es sí, tenemos que usar antivitamina K, warfarina, cenocumarol y lo tiene que manejar el hematólogo, ¿sí? Con un RIN arriba de 2, idealmente hasta 3, 3,5, dependiendo del riesgo trombótico del paciente. Si la FA no es valvular, seguimos con la evaluación y hacemos un chequeo del CHA2DS2. Si le da 0, uno no va a anticoagular. Cuesta cuando uno ve el paciente que hizo 1 o 2 episodios de fibrilación auricular no anticoagular, pero si el CHA2DS2 le da 0, es un paciente de bajo riesgo, no tiene indicación de anticoagular. Si le da 1, individualizar la decisión, considerar la anticoagulación, en general los anticoagulamos. Y si da de 2 para arriba, es indicación clase 1A, el paciente tiene que estar anticoagulado independientemente de que cuando lo vemos esté con ritmo sinusal. La elección del agente, cuando la FA no es valvular, anticoagulantes directos sobre antivitamina K, mirar la función renal, peso, edad e interacciones. Y seguridad, vemos el Hasbled para identificar el riesgo hemorrágico, que como dije no es contraindicación para anticoagular, y corregimos los factores modificables, básicamente consumo de AINES, alcohol y bajarle la presión al paciente que tenga menos de 130 de sistólica, ¿sí? Eh, Cuando empecé la residencia se hablaba del riesgo de caída y de golpe en los pacientes añosos y que eso era indicación de suspensión de la anticoagulación. Hoy de ninguna manera, y después voy a mostrar los números, suspendemos por el riesgo de caída, ¿sí? El CHA2DS2 ya lo evaluamos y perlas de selección, si el clearance de creatinina está por debajo de 15, no usamos estas drogas anticoagulantes directos. Entre 15 y 49 vamos a usar la dosis reducida, o sea, vamos a usar Rivaroxaban 15 o Edoxaban 30 o Apixaban según los criterios, en general 2,5 cada 12.
Si tiene una estenosis mitral reumática, claramente va para cenocumarol o para warfarina. Y ver siempre las interacciones medicamentosas también para los anticoagulantes orales directos si le tenemos que dar un antimicótico, algunos antibióticos. FA, vamos a ver un caso clínico ilustrativo, una paciente, mujer 72 años, 68 kilos, creatinina 1,1, tiene un clearance de 55 mililitros por minuto, tiene una fibrilación auricular persistente, tiene una hipertensión arterial pero está controlada, diabética tipo 2, el CHAS-VASc le da un score de 3, quiere decir que la señora se tiene que anticoagular, el HAS-BLED le da un score de 1 simplemente por la edad, bajo riesgo hemorrágico. ¿Cuál es la decisión, la conducta terapéutica? Anticoagularlo con anticoagulantes orales directos sobre los antivitamina K por perfil de seguridad. Sugerido o apixaban 5 cada 12 o rivaroxaban 20 miligramos por día, que en general con la cena es cuando mejor se lo absorbe. Estratificación de riesgo TEP, TBP, el ENTEP. El TEP se usa el score SPECI simplificado. Básicamente lo que vemos es si el paciente tiene, cada ítem suma un punto. Si el paciente tiene más de 80 años, suma un punto. Historia de cáncer, otro punto. Cardiopatía o neumopatía crónica. Frecuencia cardíaca más de 110. Presión sistólica menos de 100. Saturación menos de 90. 0 puntos bajo riesgo. Un punto para arriba va subiendo el riesgo, ya el riesgo es elevado y a mayor riesgo, peor pronóstico y más agresivos tenemos que hacer con la conducta terapéutica. Tenemos 5 criterios clínicos marcadores en el caso de un tromboembolismo de pulmón. Puede ser un hallazgo incidental sin clínica asintomática, la mortalidad es menos del 1%, el paciente debe ser anticoagulado, pero lo manejamos en forma ambulatoria. Puede ser un riesgo bajo, que el especie le da 0, tiene un ventrículo derecho normal, hay que hacer ecocardiograma y marcadores como troponina para ver si el paciente tiene biomarcadores o no. Si el ventrículo derecho está normal y bien, biomarcadores negativos, el riesgo de muerte de este paciente oscila entre el 1 y 3%. Lo podemos manejar en forma ambulatoria con un alta precoz, lo dejamos en observación un poco. Si el riesgo, en cambio, es moderado con una especie mayor a 1, disfunción del ventrículo derecho y troponina positiva, ya ahí la mortalidad crece por encima del 3% hasta 15%, se lo hospitaliza, se lo anticoagula y se lo monitorea. Con un riesgo intermedio alto, deterioro rápido sin shock, el paciente todavía no está chocado, tiene que ir a terapia intensiva, vigilancia estrecha, y si el paciente está hipotenso, en shock o hizo un paro cardiorrespiratorio, la mortalidad es mayor al 25%, trombolisis, soporte hemodinámico y ECMO de ser necesario. Anticoagulación TEP-TBP, aguda y crónica, ¿suspendemos a los 3 meses? Bueno, sabemos que aguda consideramos dentro de los 10 días, crónica después de los 10 días. Podemos usar una monoterapia con anticoagulantes orales directos desde el inicio, 15 cada 12 de rivaroxaban por 21 días y después 20 miligramos una vez por día, o apixaban 10 miligramos cada 12 por 7 días y desde el día 8 le damos 5 miligramos cada 12 horas. O se puede usar un esquema secuencial con heparina de bajo peso molecular y se empieza a dar después el anticoagulante oral directo cuando uno usa dabigatran o edoxaban. No es práctico este esquema, lo usan algunos hematólogos en internación. Lo más práctico en estos casos es moverse con apixaban, rivaroxaban cuando uno está ambulatorio. Y el esquema tradicional que usábamos cuando empezamos la residencia y no existían estas drogas y que todavía se lo usa en algunos lugares es heparina bajo peso molecular por 3 a 5 días mientras se hace el cruce de antivitamina K hasta que el paciente esté en un RIN estable de 2 a 3. Ahora, ¿cuánto tiempo anticoagulamos a los pacientes con un TEP o una TBP? Si la causa del TEP-TBP fue un factor mayor reversible, por ejemplo, el TEP, la TBP lo hizo en el contexto de una cirugía, un viaje prolongado, los anticoagulamos por 3 meses y después suspendemos. Si hubo un factor menor reversible o idiopático, no sabemos qué es lo que causó, se puede estirar hasta 6 meses y después se evalúa eventualmente la extensión. Ahora, si el TEP es recurrente o el paciente tiene una neoplasia, la anticoagulación es por tiempo indefinido y si tiene síndrome antifosfolipídico, también.
Tromboembolismo de pulmón, paciente, hombre, 58 años, posquirúrgico, una cirugía de colon hace 3 semanas. El paciente empieza con disnea aguda de comienzo súbito, se evidencia un TEP bilateral en la tomografía de ramas segmentarias. El paciente está con una frecuencia cardíaca de 96 latidos por minuto, una sistólica de 118, no está en shock, sí tiene una saturación de 89. El SPECI le da 1 porque tiene saturación menos de 90. Se le hace un eco y se ve una dilatación leve del ventrículo derecho, no está chocado, tiene troponina, tiene BNP elevado, es un riesgo intermedio bajo. Este paciente lo tenemos que hospitalizar, que se recomienda en especie de uno para arriba y los biomarcadores positivos, que es lo que tiene este paciente. No está en shock, no está indicada la trombolisis, el paciente está hemodinámicamente estable, lo dejamos internado y anticoagulado y le podemos dar un anticoagulante oral a este paciente, que podemos darle rivaroxaban o apixaban por 3 meses. ¿Por qué por 3 meses? Porque hay una clara causa. El paciente, esto fue después de una cirugía de colon, hace 3 semanas sabemos cuál es la causa del origen de este TEP, ¿sí? El mensaje para la práctica: la gran mayoría de los TEP con riesgo intermedio bajo no requieren de trombolisis sistémica. La anticoagulación oral precoz con anticoagulantes directos es segura y efectiva. Anticoagulación periprocedimiento. Esto lo voy a pasar muy rápido porque usamos en general los anticoagulantes como heparina no fraccionada, la vivalirudina se usa muy poco, el fondaparinux también, enoxaparina se la usa un poco más. Síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, uno le va a hacer una intervención urgente. Preferido heparina no fraccionada, la vivalirudina es una alternativa, el fondaparinux dijimos cuando no le vamos a hacer angioplastia, cuando le vamos a hacer angioplastia no sirve, la enoxaparina siempre es una alternativa en todos los casos. Síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, que uno va a hacer un tratamiento invasivo electivo. La heparina no fraccionada es una alternativa, también la vivalirudina, el fondaparinux también, y la enoxaparina es una opción. Si uno va a hacer tratamiento conservador, enoxaparina, además todo el tratamiento que le corresponde al paciente, aspirina, etcétera. Y si uno va a hacer uno tiene un síndrome de coronario agudo con elevación del segmento ST y le va a hacer una angioplastia al paciente, idealmente lo maneja con heparina no fraccionada. La vivalirudina se la puede usar, el fondaparinux está contraindicado y una alternativa también puede ser la heparina de bajo peso molecular. Triple terapia, doble terapia. Si un paciente tiene FA crónica permanente y tenía indicación de estar anticoagulado y hace un síndrome coronario agudo y le tenemos que hacer una angioplastia con stent, en la etapa hospitalaria, que es la primera semana, el paciente va a tener que recibir triple terapia, que es aspirina, clopidogrel. En estos casos preferimos clopidogrel por encima de ticagrelor y prasugrel porque, si bien son más eficaces a nivel de antiagregación, nos van a agregar más riesgo de sangrado, considerando que el paciente también está tomando un anticoagulante oral directo, ¿sí? La primera semana. Después de la primera semana podemos suspender la aspirina para reducir el riesgo hemorrágico y el paciente puede quedar con el anticoagulante oral y con el clopidogrel. En el largo plazo, que es pasado, esto está hasta los 12 meses. Pasado los 12 meses, en general el paciente que tiene su fibrilación auricular puede quedar solo con anticoagulación oral si no hay eventos isquémicos recurrentes, si no hubo nuevos eventos, ¿sí? Y todos los estudios han demostrado para las cuatro familias de estas drogas, apixaban, edoxaban, rivaroxaban y dabigatran, que se los puede usar en el triple esquema y se los puede usar en estos pacientes. El mensaje clave acá es reducir lo antes posible a terapia dual de triple a doble, pasada la semana. El uso de aspirina aumenta el riesgo de sangrado sin beneficio isquémico después de la semana en los pacientes fibrilados con anticoagulantes orales. Y se prefiere un anticoagulante oral directo antes que una antivitamina K. Cardioversión eléctrica y farmacológica: si uno ve el paciente con una FA de duración incierta o de más de 48 horas, que justo me tocó uno ayer en el consultorio, uno puede tener distintas estrategias. La estrategia convencional era antivitamina K, pero le tiene que dar antes heparina, o puede usar directamente un anticoagulante oral directo, al menos 3 semanas antes y 4 semanas después de la cardioversión eléctrica, cuando uno se la va a programar. No tiene sentido seguir después de las 4 semanas, a menos que el CHA2DS2 indique de que tenga que seguir.
Si uno va a hacer una estrategia guiada por eco transesofágico para descartar trombos, si uno ve que el trombo es negativo y cardiovierte al paciente, sigue por 4 semanas con la anticoagulación, independientemente que haya sido exitosa la cardioversión. Y uno puede usar un protocolo con anticoagulantes orales de inicio menos de 4 horas antes de la cardioversión, solo si la FA sabemos que es de menos de 48 horas y el riesgo embólico es bajo. Los trombos en el transesofágico los vemos siempre en la orejuela izquierda y la frecuencia, la prevalencia de aparición de trombos entre el 3 y el 15% de los pacientes. O sea, no es raro, por eso tenemos que tener cuidado de no correr a cardiovertir a los pacientes si no es necesario, ¿sí? Eh, Ablación de FA. El protocolo periprocedimiento. El manejo periprocedimiento, uno puede tener una estrategia ininterrumpida, o sea, realizar la ablación. No sé si está conectado Alejandro Villamil con la experiencia que nos puede sumar. Uno puede hacer la ablación estando el paciente anticoagulado sin suspender la dosis. Uno puede suspender la dosis y manejarlo con heparina intraprocedimiento y tiene que manejar un target de 300, 350 de ACT. Y el reinicio de la anticoagulación oral puede ser el mismo día del procedimiento, hay que dejar pasar mínimo 3-5 horas después de que se logró la hemostasia femoral, ¿sí? Eh, Seguimiento posablación, mínimo 3 meses de, aunque haya sido exitosa, mínimo 3 meses de anticoagulación plena para todos los pacientes, independientemente del éxito, pero si el chatbot le da 2 o más, va a ser, aunque el paciente haya quedado sin usar, va a quedar anticoagulado. La ablación no elimina el riesgo embólico por FA silente recurrente, ¿sí? Prótesis valvulares mecánicas, manejo con antivitamina K, básicamente dependiendo del tipo de prótesis, de la ubicación, pero es entre 2 y 3,5 hoy en día el ring que se usa. Y en algunos casos, en algunas válvulas aórticas o mitrales, se le puede agregar, porque son muy trombogénicas, también una dosis muy baja de aspirina de 75 o 100 miligramos, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo para tromboembolismo? Fibrilación auricular, disfunción del vehículo, una fracción de eyección de menos de 35, estenosis mitral previa, que haya tenido un evento ACV o accidente isquémico transitorio, que se le conozca trombofilia al paciente o que tenga una segunda prótesis mecánica, lo cual es raro, pero puede pasar, ¿sí? Los anticoagulantes orales directos están estrictamente contraindicados en los pacientes con prótesis valvulares mecánicas. Y para el caso de las prótesis biológicas, en la etapa inicial, los primeros 3 meses se los suele anticoagular, tanto sean mitral o tricuspidea, con una antivitamina K. Y el mantenimiento, una vez que uno suspende la anticoagulación, puede ser con aspirina de por vida si no hay otra contraindicación. Anticoagulación en el embarazo. El embarazo es un caso muy especial, sabemos todas las limitaciones que tenemos del uso de fármacos. En el primer trimestre, el agente preferido es siempre la heparina de bajo peso molecular, la enoxaparina, de hecho es cubierta 100% por el sistema de salud. Sabemos que la heparina de bajo peso molecular es segura para el feto, no atraviesa la placenta. Si uno tiene que manejar tanto una paciente con una válvula protésica, con trombosis venosa profunda o con un TEP, la heparina bajo peso molecular, primer trimestre, estamos tranquilos. Contraindicación absoluta durante todo el embarazo de los anticoagulantes orales directos y en el primer trimestre y en el último trimestre del embarazo la warfarina también está contraindicada. En el segundo trimestre, siempre en todos los trimestres podemos usar heparina bajo peso, pero en el segundo trimestre podemos llegar a usar warfarina. Es aceptable en las prótesis mecánicas de alto riesgo si la dosis de warfarina que vamos a usar es menos de 5 miligramos día. Si no, no la vamos a usar en ningún momento y obviamente no podemos acercarnos al parto con anticoagulantes tipo warfarina porque el tercer trimestre no se puede usar y además por el riesgo hemorrágico neonatal intracraneal. Anticoagulación en el paciente con cáncer, hubo un cambio de paradigma, una transición. Siempre se usaron heparinas de bajo peso molecular y la transición fue hacia los nuevos anticoagulantes orales directos que se han transformado en el estándar de cuidado de la trombosis asociada al cáncer. Está en todas las guías ya desde hace unos cuantos años. Las drogas más utilizadas son apixaban y rivaroxaban, que son preferidos por encima de la heparina de bajo peso molecular. Y si vamos a usar edoxaban, tenemos que darle 5 días antes de tratamiento parenteral con heparina de bajo peso molecular. La duración mínimo 6 meses y por tiempo indefinido si el cáncer está activo bajo tratamiento. Eso sí,
Si el tumor se encuentra en el tracto gastrointestinal superior o urogenital con alto riesgo de sangrado, ahí no podemos usar anticoagulantes orales directos y tenemos que usar heparina de bajo peso molecular. Insuficiencia renal, ajuste de dosis. En verdad lo vimos en la tabla que vimos al principio. Sabemos que menos de 15 declines de creatinina, que es la columna de la derecha, están contraindicados los anticoagulantes orales, excepto los antivitamina K, que con cualquier clines de creatinina se los puede usar. Simplemente vamos ajustando la dosis según el RIN. El apixaban entre 15 y 29 mililitros de clines de creatinina es 2,5 cada 12. De 30 a 49, o sea, por debajo de 50 es 5 cada 12 y arriba de 50 también. El rivaroxaban, el corte, lo hace en 50 mililitros de clines de creatinina, o sea, arriba de 50, 20 que es la dosis plena, entre 30 y 40, entre 15 y 49, 15 miligramos por día. El edoxaban corta por la mitad también con el clines de creatinina de 50 y el dabigatran está contraindicado por debajo de 30 de clines de creatinina. Paciente anciano y riesgo de caídas, que les dije, recuerdo cuando era residente, era una contraindicación que había que tener en cuenta para el tema del sangrado. La realidad es que hay que tener en cuenta el riesgo de caídas, no es que hay que ignorarlo. Y hay que hacer la evaluación, como siempre, del paciente frágil, como hablamos con Gabriel, para ajustar la dosis de los antihipertensivos. También hay que tener cuidado acá. Pacientes frágiles con deterioro cognitivo, polifarmacia significa más de 5 fármacos, sarcopenia tienen más riesgo de caída, pero esto no tiene que ser una contraindicación automática para la anticoagulación oral e idealmente hay que usar los anticoagulantes orales directos que son de elección por su menor riesgo de sangrado intracraneal, ¿sí? Como dato es, un paciente con fibrilación auricular debería caerse aproximadamente 295 veces al año para que el riesgo de hemorragia subdural supere el beneficio de prevención del ACV isquémico. ¿Qué quiere decir? Que son drogas muy seguras y hay que evitar las caídas, pero no son contraindicación. Otro tema, disminuir el riesgo hemorrágico de los pacientes, revisar que no use antiinflamatorios no esteroides innecesariamente y en forma crónica, obviamente el consumo de alcohol y tener su presión arterial sistólica controlada por debajo de 130 de sistólica, ¿sí? Manejo perioperatorio y suspensión. Es bastante simple con los nuevos anticoagulantes orales. Es, si la cirugía es de bajo riesgo de sangrado, se lo suspende 24 horas antes a Pixaban, Rivaroxaban, Edoxaban. Si es de alto riesgo, se lo suspende a todos los anti-10 estos 48 horas antes. En cambio, con Dabigatran se complica un poco más porque hay que tener en cuenta no solo el riesgo de sangrado de la cirugía, sino que el clínico de creatinina del paciente, lo que hace que Dabigatran se transforme en una droga, si bien fue uno de los primeros de estos anticoagulantes directos, en lanzarse en la menos prescrita por el difícil manejo, complejo manejo cuando uno tiene que hacer procedimientos. Ellos decían, tenemos el reversor, cosa que el resto no tenían en un principio, ahora lo tienen todos pero la realidad es que se complica más, el manejo se hace más difícil y es territorio exclusivo del hematólogo, ¿sí? Reinicio de la anticoagulación post procedimiento. Si el procedimiento era de riesgo hemorrágico bajo, el paciente es de riesgo hemorrágico bajo, se reinicia a las 24 horas si la hemostasia es la adecuada. Y si el riesgo es alto, se reinicia 48 a 72 horas. Si el paciente tiene que estar anticoagulado en el interín, uno usará eventualmente heparina de bajo peso molecular. ¿Sí? Les hablé de los antídotos, dabigatran y darizuzumab y el andexanet alfa para pixaban y rivaroxaban, los antivitamina K o plasma fresco congelado o antivitamina K o factores de coagulación y el sulfato de protamina para heparina no fraccionada y la heparina bajo peso molecular. La protamina también se puede usar, pero tiene un efecto parcial, no la logra revertir del todo. Ya casi terminando, un rápido repaso por los estudios que dieron lugar a la aprobación de estas drogas. El estudio RELY, que fue dabigatran versus warfarina en fibrilación auricular, fue un estudio donde se demostró la superioridad de dabigatran 150 con respecto a warfarina para la prevención de ACV y de dabigatran 110 fue no inferioridad, o sea, superioridad con 150, no inferioridad con 110 y el perfil de seguridad, tanto 110 como 150, redujeron drásticamente el riesgo de sangrado intracraneal en los pacientes. Apixaban versus warfarina, estudio Aristóteles.
Este fue un estudio de superioridad, tiene la triple corona, el apixaban, fue más eficaz, más seguro y este es el que disminuyó también la mortalidad. Es el único anticoagulante oral directo con reducción significativa de la mortalidad, ¿sí? Estudios Rocket AF y el Engage AF TIMI 48, uno es de rivaroxaban, el otro es de edoxaban. En verdad, el estudio de Rivaroxaban lo que se metió era con pacientes más graves que tenían un CHA2DS de 3,5 promedio, en cambio el de Doxaban fue de 2,8. Y algo importante para resaltar es que el estudio de Rivaroxaban fue un estudio de no inferioridad. Entonces, la eficacia fue similar a warfarina. El sangrado mayor fue similar a warfarina, pero lo que tuvieron fue menos sangrado fatal, ¿sí? Entonces, la eficacia es robusta en pacientes de alto riesgo y perfiles complejos. En cambio, el edoxaban tuvo superioridad con respecto a warfarina y tuvo una reducción significativa de todos los sangrados. El edoxaban finalmente en Argentina lo había lanzado Gador, no les fue muy bien porque fueron los últimos en lanzar y ya el mercado estaba todo ocupado por rivaroxaban, apixaban y dabigatran y no encontró un espacio. No sé si lo terminaron retirando del mercado o por lo menos discontinuaron su promoción. Es muy difícil encontrar pacientes anticoagulados con edoxaban. Estudio Amplify. eh, Seguridad y eficacia, pacientes con trombosis venosa profunda proximal aguda o TEP confirmado, tenías el brazo apixaban, el brazo control que era enoxaparina, todo contra warfarina. La conclusión clínica fue una reducción significativa del 69% en el riesgo de sangrado mayor comparado con la terapia convencional, manteniendo una eficacia equivalente sin necesidad de monitoreo ni puente parenteral, ¿sí? Apixaban acá demostró no inferioridad en TBPT cuando en FA demostró superioridad. Y superioridad siempre en seguridad, ¿sí? Entonces, para terminar, elección del anticoagulante según el escenario, FA no valvular, priorizamos rivaroxaban, apixaban, podemos usar dabigatran o edoxaban. TBPTEP, también apixaban, rivaroxaban. Prótesis mecánica, antivitamina K, pero tenemos que hacer el puente al principio con heparina. Síndrome coronario agudo, que le vamos a poner un stent. Y fibrilado, podemos usar triple terapia, aspirina, clopidogrel, anticoagulante la primera semana. Después retiramos la aspirina y al año puede quedar solo con el anticoagulante. Un cáncer activo con cuadro trombótico, los anticoagulantes orales directos son de elección, excepto en los tumores del tracto gastrointestinal superior o urogenitales con alto riesgo de sangrado. En ese caso usamos heparina bajo peso molecular. Embarazo, enoxaparina es lo más seguro que hay a lo largo de todo el embarazo. Podemos en el segundo trimestre en pacientes con prótesis mecánica que necesitan sí o sí una warfarina, pero con dosis menos de 5 miligramos podemos usar en el segundo trimestre de embarazo la warfarina. Si tiene insuficiencia renal crónica con un clínex de creatinina menos de 15, de ninguna manera los anticoagulantes orales directos, y en ese caso tenemos que usar antivitamina K. Si lo tiene entre 15 y 30, entre 15 y 29, vamos a usar la dosis reducida, apixaban 2,5 cada 12, rivaroxaban 15 miligramos por día, evitar dabigatran. Y si un paciente es mayor de 80 años, ahí ha habido metaanálisis que han demostrado una clara superioridad en cuanto a seguridad, disminución del sangrado de apixaban por encima de los demás anticoagulantes orales directos, ¿sí? Sobre todo en sangrado gastrointestinal, en pacientes y sangrado asociado a las caídas. Mensaje final, individualización clínica, priorizar prácticamente siempre en FA no valvular los anticoagulantes de orales directos sobre vitamina K y también en TEP. Ajuste dinámico de la dosis basado en la función renal, clines de creatinina, peso y edad en cada consulta. Hay una regla básica que dice la última guía europea que uno mira el clines de creatinina y lo divide por 10 y esa es la cantidad de tiempo que tiene que pasar para que uno le haga un nuevo clines de creatinina al paciente. ¿Qué quiere decir? Si el paciente tiene 30 de clines de creatinina, 30 dividido 10 son 3. A los 3 meses hay que hacerle un clines de creatinina. Si el paciente tiene 20, estamos muy cerca del borde, se lo tenemos que hacer mínimo cada 2 meses el clines de creatinina. Si tiene 15, obviamente no podemos usar los anticoagulantes orales directos. Uso de los SCORE, CHA2DS para ver el riesgo trombótico, HAS-BLED para guiarnos sobre el riesgo de hemorragia. Son guías de soporte, pero no son barreras de ninguna manera para el uso de las drogas.
Pensar en la seguridad del paciente, control estricto de los factores modificables de sangrado, básicamente caída, presión arterial sistólica por debajo de 130, consumo de alcohol, antiinflamatorios no esteroide. Conocer que existen los protocolos de reversión y la disponibilidad de los antídotos específicos. Y la transición precoz a terapia dual de la triple terapia en el paciente fibrilado permanente con síndrome coronario agudo al cual se le hace una angioplastia, a la semana le sacamos la aspirina. Entonces la visión estratégica es la anticoagulación moderna, exige un equilibrio muy preciso, tenemos muchos recursos. La adherencia es el pilar del éxito terapéutico a largo plazo, por eso los anticoagulantes orales directos en general tienen preferencia y por eso, a pesar de el beneficio de apixaban en pacientes mayores de 80 años respecto de seguridad, que el apixaban hay que darlo 2 veces por día, puede ser sopesado y hay muchos médicos, inclusive hematólogos, que prefieren dar un rivaroxaban que lo tienen que dar 1 vez por día y hacer una evaluación periódica de la seguridad de los pacientes. Así que con esto terminamos. Y bueno, si quieren charlar, Muchas algún gracias. comentario. Dale. No tenemos mucho tiempo porque Gaby tiene otra charla dentro de 8 minutos, pero bueno, Sí, este, sí, algún, me menos, demoré un poco más seis de lo que minutos. pensaba. Seis Bueno, minutos. ¿algún comentario o alguna pregunta? Algo fue dirigido a Alejandro Villamil, no sé si Ale querés opinar. Era el manejo cuando hacen la ablación. Si lo hacían con heparina sódica, que creo que hacen procedimientos invasivos, lo hacen con ACT o no. Sí, sí, primero te estaba poniendo ahí en el chat brillante, Ah, porque en gracias. pocos minutos la verdad que hiciste una magnífica, enorme, enorme esfuerzo y pasaste por todos los temas, ¿no? Incluso algunos que ni imaginé. Y con toda la anticoagulación en la FA, sí, ya actualmente no suspendemos la anticoagulación, vamos Le directamente con hacen los ablación, el anticoagulantes. procedimiento con el anticoagulante. Sí, sí, no, 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 la verdad es que ya hay un consenso generalizado, salvo que el paciente tenga, obviamente, riesgos hemorrágicos especiales y demás. Vamos con anticoagulación, no se suspende y el día de la ablación se hace parina con control de ACT y lo llevamos entre 300 y 400, depende, bueno, al principio la dosis hasta llegar ahí. Y después se reinicia el anticoagulante, si no hubo complicaciones, esa misma tarde, a la noche o al día siguiente. Tal cual como dijiste vos, está perfecto. La verdad que Bueno, te pueden llamar para consultarte también los electrofisiólogos. gracias, gracias. Felicidades. No, la verdad que gracias. Me sirvió también para hacer un repaso un poco sobre todo, porque y justo en la semana me entraron a caer pacientes fibrilados uno atrás del otro, así que me vino bárbaro el repaso sobre el tema. Después siempre hay casos artesanales, ¿no? Que por ahí son más complejos, pacientes que han tenido cirugías previas, en fin, cosas que son más fuera de lo habitual, ¿no? Ahí Pero necesitas al hematólogo que te ayude. tal cual, o pensar un poco más. Pero la mecánica de esto se simplificó muchísimo. Muchísimas gracias. Gabriel, procedimientos odontológicos, ¿leíste algo de eso? Procedimientos odontológicos menores, lo tuve, fui rápido, lo puse en una diapo, después se las hago llegar. Procedimientos odontológicos menores no requieren, lo que se trata es de el procedimiento que se haga en el valle. ¿Qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, le doy el rivaroxaban a las 8 de la mañana, en general se lo recomienda a la noche, pero se lo puede usar a la mañana con el desayuno. Mañana me tengo que hacer el procedimiento. La idea es que hoy a las 8 de la mañana lo tomo y mañana me lo hago a las 8 de la mañana el procedimiento, que es cuando estoy en el valle, que es cuando ya debería recibir la dosis que sigue. ¿Sí? Bien. ¿Y Y algún si, Si el comentario respecto de... odontólogo prevé que el procedimiento va a ser algo muy trabajoso, por ejemplo, una muela de juicio que no se la ve y que va a trabajar mucho, uno es un procedimiento quirúrgico de bajo riesgo, se suspende 24 horas antes, o sea, no toma la del día previo. y si tenés que hacer una colonoscopía o una endoscopía digestiva alta, Exactamente lo mismo. Si vamos a hacer una colonoscopía donde en verdad uno no sabe si va a hacer una una biopsia o biopsia, no, exacto. si uno piensa que va a ser una biopsia, es procedimiento quirúrgico menor, suspensión de la dosis del día previo. Si uno va a hacer una endoscopía digestiva alta, por ejemplo, para ver cómo está la gastritis del paciente o lo que sea, y no va a tomar, no va a hacer nada invasivo, que se haga la endoscopía en el valle. O sea, hoy lo tomo, mañana a la misma hora me hacen la endoscopía. Perfecto. Gaby, ¿leíste algo de
pacientes que van a hacer alguna actividad física que entrañe algún riesgo de traumatismo y que están anticoagulados. El riesgo de traumatismo no es contraindicación para anticoagular al paciente. Tienen que cuidarse y punto. Pero no vas Por a bajar ejemplo, la dosis de un anticoagulante por el riesgo de traumatismo. Por ejemplo, le recomienda uno a los pacientes que no haga cosas que los expongan a particular riesgo. Por Bueno, ejemplo, motociclismo, paracaidismo, boxeo, cosas que los expongan a sangrado muy probable, se les recomienda que no lo hagan. ujú. Tuve alguna sí, experiencia alguna vez paciente, con un paciente que es arquero y que es un tipo grande, pero bueno, se dio la cabeza contra un poste y así Bueno, quedó. sí, está, está. Pero eso es mala suerte, digamos, Sí, uno no sí, está pensando de que eso sea una actividad de alto riesgo. bien. no, pues el otro Sí, día sí, teníamos, obviamente teníamos un un paciente paracaidismo está que, contraindicado. pero teníamos un paciente, por ejemplo, que no es infrecuente, que de golpe se va a esquiar, se va a esquiar. Claro. Mira, a mí sí, cuando me lo dicen yo le digo, a ver, sabés que te estás exponiendo a riesgo, porque el traumatismo en el esquí existe, sobre todo cuando hacen esquí fuera de pista, a veces chocan contra los árboles y todo eso, y sobre todo el esquí se practica en lugares donde no hay una infraestructura Ah, médica desarrollada en Argentina, excepto en los países del primer mundo. Entonces yo siempre les digo, no te puedo prohibir que esquíes, sabés que te estás exponiendo a riesgo, usa las pistas más fáciles, date el gusto, pero Pero no te no, juegues la vida. pero no le haces una suspensión temporaria del No, anticoagulante. no, 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 porque si lo tienes, porque tiene alto riesgo trombótico, no. Bueno, pero ponele que es un fibrilado que está sinusal. Es un caso muy especial que la verdad que cuando leí las guías no lo vi como caso, ¿sí? Ese claro, es un caso que habrá que debatirlo, ¿sí? Un fibrilado que está sinusal, si estaba anticoagulado es porque tiene un chatback de más de 2, ¿sí? El Sí. tipo cuando va a esquiar va una semana a esquiar, le está suspendiendo la anticoagulación una semana. Si yo fuese ese fibrilado que está sinusal y que tiene un chatback de más de 2, iría a una pista de las más tranquilitas, me voy a Batea Mahuida, donde te desplazás muy despacito y sí, nada más. o haces Y los culopatini voy Hay a un ahí. tener que efecto, dejar. Y los voy hay a un tener que efecto, dejar. bueno, no hay efecto rebote, ¿no? No hay Con la efecto suspensión. rebote. Lo que tenés es No. efecto protrombótico en los antivitamina K en los primeros 3 4 días hasta que tengan el RIN de 2. Claro. Bueno, Gaby, excelente, te felicito. La verdad que fue una Buenísimo, revisión buenísimo detallada. y te liberamos así que podés seguir la otra charla. Muchas gracias, que ya tengo que conectarme con Bolivia. Sí, por eso. Chao, que sigas bien, Chao, ¿eh? gracias. Chao, hasta luego. Gracias, chao. Gracias a todos. Chao, chao.